sombra, ya maquíllame, maquíllame. Un espejo de cristal y mírame, y mírame. Sombra aquí, sombra allá, mírame. ¿De qué va el vídeo de esta semana? Va a ir de maquillaje porque como se acerca un día especial, el día de los enamorados, como te quiero, pues he traído a una persona especial y es mi amiga Raquel. ¡Mua! Ella es una artista, ¿sabes? Es una artistaza porque ella me hace estas uñas tan bonitas. Y también es una maquilladora profesional. Entonces he pensado que qué mejor manera de estar monísimas y maravillosas en ese día de los enamorados que trayendo a una profesional para enseñarnos a hacer un maquillaje un poquito más atrevido como este que llevo yo ahora. Hola a todos, en este tutorial vais a estar viendo el paso a paso cómo hacer este maquillaje y vamos a estar dejando todos los productos que utilizamos en el tutorial, así que ¡dentro vídeo! Ya tenemos la piel limpia e hidratada y vamos a empezar poniendo la prebase. En este caso voy a utilizar la Prime and Fine de Catrice, que esta base lo que nos va a hacer es alisar los poros, ¿vale? Y va a hacer que el maquillaje nos dure mucho más tiempo. Ahora vamos a preparar los ojos, vamos a utilizar una prebase de ojos, en este caso voy a utilizar una de Art Deco. Y vamos a maquillar primero los ojos porque vamos a hacer un maquillaje de ojos bastante cargado. No queremos luego que la piel se nos ensucie o nos caiga el polvo en la parte de abajo. Entonces por eso empezamos con los ojos. Para el maquillaje de ojos vamos a utilizar la Monarch de Kat Von D, ¿vale? Es una paleta con tonos muy neutrales, muy básicos. Vamos a hacer un maquillaje de ojos bastante sofisticado, muy neutro, y vamos a utilizar la sombra negra, la marrón chocolate mate, esta para iluminar y la dorada para darle luz al párpado. Vale, vamos a utilizar la sombra vainilla más clarita para iluminar debajo de la ceja con un pincel plano tipo lengua de gato de pelo natural y a toquecitos. A continuación voy a utilizar una brocha de difuminar, esta es de Real Techniques, y con la sombra marrón medio vamos a marcar un poquito la cuenca para que nos ayude a la transición. Vale, ahora utilizo la sombra negra mate con un pincel tipo boli y vamos a marcar la V externa del ojo. Es muy importante estirar esta sombra para crear un efecto ahumado de ojos de gato. Y con la sombra marrón chocolate voy a difuminar todo este corte. Volviendo a la sombra negra de antes, vamos a volver a darle intensidad, ya que al difuminar se ha podido perder un poco, solo en la V. Y ahora con una brocha planita, tipo lengua de gato también, como la que hemos utilizado antes, esta en este caso es de Art Deco. Vamos a utilizar la sombra dorada para dar luz a la almendra del ojo, al párpado móvil, a toquecitos. Y de nuevo con la negra vamos a volver a difuminar. Vale, ahora ya hemos acabado con las sombras, voy a pasar al rostro y voy a empezar aplicando un precorrector, que en este caso es el de ELF, el All Cover Stick, en un tono naranjita, para empezar a tapar la zona de las ojeras. Lo voy a difuminar con la esponja de Real Techniques. Como base de maquillaje voy a utilizar una BB Cream de Sleek y la voy a mezclar con la Face and Body de MAC para conseguir un acabado mucho más natural. Espérate que tengo sed. Uy, qué sed. El maquillaje lo pongo sobre todo en el centro de la cara, siempre a toquecitos, y lo vamos difuminando hacia afuera. Con la esponja lo que vamos a conseguir es un efecto mucho más natural que si lo aplicamos con un pincel. Como corrector voy a utilizar el Fit Me de Maybelline en el tono número 20. Este corrector es muy natural, pero también nos va a ayudar no solo a corregir, sino también a iluminar toda la zona. Lo aplico en forma de triángulo en la parte de debajo de los ojos y en el centro del rostro, en la frente, en la nariz, en el arco de Cupido y en la barbilla. Y de igual manera lo voy a difuminar con la esponja de Real Techniques.
Para sellar todo el maquillaje voy a utilizar los polvos sueltos de Pierre René en el tono neutral y la brocha de Real Techniques en el número 100. Vamos a pasar a iluminar y en este caso lo voy a hacer con el Mary Luminizer de la marca de Balm y con la Setting Brush de Real Techniques. Este iluminador lo vamos a poner en lo alto de los pómulos. Es un iluminador en un tono champán, bastante luminoso. Y lo voy a poner también un poquito en el centro de la frente, en la puntita de la nariz, en el arco de Cupido y en la barbilla. Para marcar el contorno voy a utilizar la número 300, también de Real Techniques, y los Bahamama de Balm. Si lo ponemos en el contorno de la frente, hacemos que la frente parezca un poquito más estrecha. En el contorno de la nariz, para hacerla un poquito más estrecha. Y debajo de la barbilla para hacer el rostro más pequeñito. Como colorete voy a utilizar el Sunrise de Sleek. Es un tono rojizo bastante cálido con un toque dorado muy bonito. Y lo vamos a poner en las manzanitas. Y ahora para acabar con los ojos voy a utilizar una sombra para dar luz de la misma paleta de Kat Von D como hemos utilizado antes y la voy a poner justo en el lagrimal. Mira para arriba. Para delinear voy a utilizar el Tattoo Liner de Kat Von D en el color Trapper. Una buena idea para hacer el eyeliner y que los dos queden iguales es empezar por abajo, definiendo la línea de abajo con el ojo abierto y luego acabarla por arriba. Como queremos hacer un efecto de gato, voy a llevar el eyeliner en la parte de dentro del ojo. Vamos a dar profundidad con un lápiz negro, en este caso voy a utilizar uno de Clean Color en el tono Black. Voy a delinear toda la waterline. Y con la misma paleta de Kat Von D voy a volver a utilizar la sombra negra. Mira para arriba, pincel planito. Vamos a difuminar toda la parte de abajo de la línea inferior de las pestañas. Vamos a arreglar ahora las cejas. Lo que voy a hacer es utilizar el kit de cejas de Sleek en el tono Dark. Mira. Hulk. Bueno, como ella es una experta, voy a probar la máscara de pestañas que me regalaron de Oriflame, a ver qué tal es. Bueno, aquí dice que es 5 en 1, o sea que promete muchas cosas. Los cepillos de silicona suelen servir más para alargar y para definir más que para dar volumen. Cuando nos tocamos con el rímel, como así este caso ahora porque ha cerrado el ojo, lo que vamos a hacer es dejarlo secar y una vez seco lo cepillamos con un gupillón y queda perfecto. Se quita la máscara de pestaña y no tocamos el maquillaje que hay debajo. Vamos a aplicar pestañas postizas, que para este look es fundamental. La clave es dejarlo secar. No hay pegamento malo, sino tiempo de espera demasiado corto. Eso. Yo lo que hago es doblarlas de esta manera para que así cojan la forma del ojo y sea mucho más fácil a la hora de ponerlas. Hay que ponerlas muy a ras de las pestañas naturales. La máscara de pestañas, si la pones antes de las pestañas postizas, lo que hace es que las pestañas te duren mucho más tiempo ya que no las ensucias y no las maltratas. Para los labios voy a utilizar este delineador de MAC en el tono Dervish. Para los labios vamos a utilizar un color nude, este es de Makeup Revolution. Estos labiales no son mates, son bastante cremosos, pero tienen una buena duración, sobre todo si los utilizamos encima de un perfilador. Y este sería el look terminado. Como veis hemos hecho unos ojos bastante rasgados, con unas pestañas postizas muy llamativos y unos labios nude, ya que no queremos que luego contraste, que compita con el vestido y con el conjunto que se va a poner luego, que ahora lo veréis.